Hola a todos. En este vídeo os voy a hablar, vamos a volver a las bases del aprendizaje del latín y os voy a hablar de los usos, del uso de los casos. Y vamos a empezar en este primer vídeo en el uso del caso nominativo y el caso vocativo. Así que empezamos por el nominativo. El nominativo, a ver si esto... A ver... El nominativo es un caso que se usa para dos funciones principales, que son una para hacer de sujeto y otra para hacer de atributo. De atributo o también, ojo, de predicativo. De predicativo del sujeto. ¿De acuerdo? Cuando es sujeto ya lo tenemos claro, ¿no? El sujeto es esa parte de la oración pues que tiene el caso nominativo y concierta en número y en persona con el verbo. Y para hacer el nominativo predicado o atributo o predicativo, en este caso atributo, es necesario que el verbo sea un verbo copulativo en modo personal. ¿De acuerdo? Es necesario que el verbo sea un verbo copulativo en forma personal, es decir, que sea en presente, en pretérito imperfecto, de acuerdo, que no sea en otro modo. Así que en modo personal, quiere decir que no sea participio, que no sea gerundio. ¿Cuáles son los verbos copulativos? La pregunta, ¿verbos copulativos cuáles? Bien, pues hay varios casos. El primero sería los que indican estado en su principio. Vamos a poner estado. Los que significan duración. O apariencia. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que en castellano los verbos copulativos eran el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. El parecer vendría a ser el de apariencia, y ser y estar el de estado. Pero ahora vamos a ver los ejemplos, vamos a olvidarnos un poquito en español y vamos a pensarlo en latín. ¿Cuáles serían los ejemplos de este primer caso, de los verbos estado, de duración y apariencia? Pues aparte del verbo ese, que sería el verbo ser o estar, hay otros verbos, como serían fieri. Vamos a ponerlo en otro color. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, serían fieri, que significa llegar a ser. Sería el verbo evadere, que significa resultar. El verbo manere, que significa permanecer o continuar siendo, y videri, que significa parecer. Vamos a poner algún ejemplo. Nemo ignavia immortalis factus est.
¿Qué significa? Nadie llegó a ser inmortal por su cobardía. De manera que aquí tenemos fieri, que es factus est, llegó a ser, que sería el verbo copulativo. Tendríamos el sujeto, que es nemo de nemo neminis, es el sujeto que está en nominativo. Immortalis, que sería de immortalis immortale, es decir, un adjetivo de la tercera declinación. Vamos a ponerlo aquí, sería de immortalis immortale, es decir, es un adjetivo de la tercera declinación. Los adjetivos de la tercera declinación, recordad que está en otros vídeos, que tienen dos formas. No es el caso de bonus, bona, bonum, que tiene tres formas, una para masculino, otra diferente para el femenino y otra para el neutro. En la tercera declinación los adjetivos tienen dos formas, una forma que es para masculino para el masculino y el femenino, y otra forma que es para el neutro, ¿de acuerdo? De modo que immortalis es un nominativo singular, e ignavia sería un complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo: nemo ignavia immortalis factus est. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Bien, otro ejemplo que vamos a volver a escoger esto. Otro ejemplo, otra oración sería, por ejemplo, Caesar Victor evasit, que sería del verbo evadere, que significa César salió vencedor. Veríamos que evasit es el verbo que está en tercera persona de singular, por lo tanto Caesar, que además es un sustantivo, sería el sujeto, que está en nominativo, y Víctor, que es un adjetivo, estaría en nominativo, que sería el atributo. ¿De acuerdo? Caesar Víctor evasit. César salió vencedor. Vamos a ver de nuevo otro ejemplo. Sócrates, un momentito, tengo que cambiar de pincel. Bien. Sócrates sapientissimus mi videtur. Bien, ¿qué significa? La traducción es: Sócrates me parece el más sabio. Pues aquí tenemos que videtur es el verbo, que es el verbo videor, que es un verbo deponente. Voy a ponerlo aquí, videor. Aquí está en infinitivo videri, pero viene del verbo videor, que es un verbo deponente. ¿Qué significa un verbo deponente? Significa que tiene forma de verbo, así a grosso modo, ¿de acuerdo? Significa más cosas, pero a grosso modo significa que es un verbo que tiene forma de verbo en pasiva, pero que funciona como un verbo en activa. Es decir, si hiciera falta, podría llevar complemento directo, sería transitivo, ¿de acuerdo? Así que recordad que los verbos deponentes son aquellos que tienen forma pasiva, pero funcionan como verbos en activa. En activo. Bien, tenemos que videtur, ¿de acuerdo? Es el verbo, que viene de videri, que os había dicho que videri significaba parecer, que sería el parecer de aquí. Sócrates sería el sujeto, mi sería un complemento indirecto, y sapientissimus
sería un adjetivo en grado, está en grado, de ahora mismo no me sale, superlativo, ¿de acuerdo? Ya me ha salido, un adjetivo que está en nominativo y por lo tanto aquí sería atributo. ¿De acuerdo? Bien, veamos el siguiente caso. Después de los verbos que indican estado, en su principio, duración o apariencia, vienen los verbos pasivos que significan ser juzgado, ser imaginado, ser elegido, ser nombrado, etc. Bueno, como segundo caso tenemos los verbos pasivos que significan ser juzgado, ser imaginado, ser elegido, ser nombrado, etc. ¿Qué verbos son esos en latín? Pues sería judicari, existimari, putari, duci, ay, perdón, quería poner una coma, duci, haberi, numerari. Perdón, otra vez. Numerari. Tenemos también el verbo fingi, que significa ser imaginado. Tenemos los verbos creari, eligi, constitui, que significan estos tres, vienen a ser ser elegido, designari, que como veis por la forma se parece mucho a designar y significa ser nombrado, etc. Ahí podemos ver muchos ejemplos. Vamos a ver ahora una oración en la que vamos a ver un ejemplo de este uso, de estos verbos. Cónsules, creantur, caesar, et servilius. Et servilius. ¿Qué significa? Son nombrados cónsules César y Servilio. Creantur es el verbo, Caesar et Servilius sería el sujeto y cónsules sería el atributo. Bien, en nominativo. No os dejéis engañar en cuanto al... Aunque sabemos que en latín la sintaxis es más o menos fija y el orden es sujeto, objeto, verbo, no es extraño que el sujeto se pueda poner al final. Quiero decir que, aunque el latín es una lengua más rígida que el español, no por ello carece de cierta flexibilidad. Eso lo veréis según vayáis avanzando en el estudio del latín, cuando deis o cuando tengáis que traducir, por ejemplo, poesía, en el que digamos que para mayor belleza del lenguaje o de la lengua o de la expresión poética, la lengua se vuelve mucho más elástica y no es tan rígida como decir, pues el orden del latín es así y de ahí no se sale. No, es mucho más elástico, eso. Vale, vamos a pasar al siguiente caso, al tercer caso. El tercer caso es los apelativos pasivos
o sea, que tienen, que son verbos que significan ser dicho, ser llamado, ser titulado. Y en este caso tendríamos, vamos a ponerlos en otro color, los verbos latinos, dici, que sería ser dicho, appellari, que sería ser llamado, también nominari, también es ser llamado, ser nominado, vocari, salutari, ser saludado, bueno, salutari es ser saludado con el nombre de. También tradi, memorari, estos dos se traducen como ser recordado como. Esto, ese memorari nos suena más a conmemoración, ¿no? Como recordatorio. Pues tradi y memorari significan los dos ser recordado como. Nuntiari, que significa ser anunciado como. Y vamos a ver dos ejemplos. El primero, Justitia erga parentes pietas nominatur. Que se traduce como la justicia hacia los padres se llama piedad. Aquí sería el verbo, que sería nominatur, justitia, que sería el sujeto, erga parentes, que sería un complemento circunstancial, y pietas, que sería aquí el otro nominativo, que aquí haría de, no sé si ponerlo como atributo o como predicativo. Atributo, predicativo. El caso es que hace la misma función. Es un acusativo, es un nominativo que hace referencia al sujeto. Y otro sería Brutus, imperator, salutatur. Que significa bruto, es saludado con el título de imperator. Vemos que aquí salutatur es el verbo, Brutus es el nombre, es el sujeto, el nominativo, e imperator también es un nominativo que sería atributo o predicativo. Atributo, predicativo. ¿De acuerdo? Esos eran los tres ejemplos de verbos que se pueden considerar copulativos y que por lo tanto llevan un nominativo, llevan dos nominativos. Uno sería el sujeto y el otro sería el que hace la función de atributo o de predicativo. Bien, vamos a ver ahora una pequeña observación. La observación que tengo que hacer es con respecto al verbo ese. Perdón. Es con respecto al verbo ese. Bien. El verbo ese, ya he dicho antes que es un verbo copulativo, ¿de acuerdo? Que viene a ser el ser o estar del español. Sin embargo, ese también puede ir sin predicado nominal, es decir, tiene el significado de ser, de estar, y en este caso siempre va con un atributo,
por lo tanto se considera en estos dos casos como verbo copulativo, pero después también tiene un significado como verbo no copulativo, que es existir. Si veis una oración en la que solo hay un nominativo y veis que no hay atributo, es que ahí el verbo ser se traduce como existir. Por ejemplo, est Deus. Dios existe. Como veis, ahí funciona como verbo existir. Y voy a acabar este vídeo hablándoos del vocativo, que es tan breve lo que tengo que decir, que pensé que no valía la pena pues colgar otro vídeo, así que lo he puesto al final de este, del nominativo. Bien, el vocativo, si el nominativo es el caso de la persona que habla, de la que está haciendo la acción, el vocativo es el caso de la persona a la que se dirige la palabra. Tiene valor de interjección y va a su bola, es decir, se construye independientemente del resto de la frase. Cuando hay oraciones así muy apasionadas, puede llevar una interjección, que es la interjección o, que se traduciría como el o en español. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí un ejemplo, vale o vale mi suavissime et optime fratres, que es adiós, hermano mío y carísimo y excelente. Carísimo, perdón, no significa que cuesta mucho dinero, esto, aquellos que hayan estudiado italiano en algún momento, les puede sonar lo de caro mío. Caro significa querido. ¿De acuerdo? No es una palabra extraña en español. Quiero decir, sí que existe. Aquí en España, entre la gente más joven, incluso, bueno, entre la mayoría de la gente, no se usa este adjetivo. Me es caro. Se usa la palabra caro con otro sentido. Se usa la palabra caro cuando caro es algo que cuesta mucho dinero, ¿no? Pero también existe la palabra caro significando algo que nos es muy querido. Por lo tanto, el superlativo del caro sería carísimo. Esta es una aclaración que hago para los hablantes de español en España. No sé si en Latinoamérica se usa el adjetivo caro. Puede ser que sí, porque hay muchas palabras que aquí no se usan y que allí sí, y bueno, y al revés, ¿no? Pero bueno, esta es una aclaración para todos aquellos que vean los vídeos y que sean españoles, que carísimo, perdón, significa querido, algo que me es queridísimo, ¿de acuerdo? Y es el único uso que tiene el vocativo. Simplemente tiene ese uso de hacer no increpar, porque aquí increpar parece que tiene un sentido más negativo, en plan echarle la bronca o algo, pero sí que se dirige a la persona de la que se está hablando. Tú, ¿no? O tú, amigo mío. Eso sería un vocativo, si se tradujese al español, al latín, perdón. Bueno, pues nada, espero que, aunque sea un vídeo básico, os haya servido de algo y nada, hasta el próximo vídeo. Gracias.